Buenas noches. Agradezco la oportunidad que nos brinda la Academia Mexicana de Cirugía de participar en esta sesión conjunta. Yo les voy a hablar de otra perspectiva desde el punto de vista ortopédico, ya que esa es mi especialidad. Vamos a hablar un poco en relación a las fracturas de pelvis y de acetábulo. Mi tema se llama Principios de estabilización del paciente con trauma abdominopélvico. Bien, las estadísticas reflejan que aproximadamente se presentan 20,000 casos al año en nuestro país de fracturas de pelvis y acetábulo asociadas a trauma abdominopélvico. Estas fracturas tienen una distribución bimodal, ya que tenemos, por un lado, las lesiones de alta energía que se producen en pacientes jóvenes entre la segunda, la tercera y la cuarta década de la vida, quienes participan, como lo mencionaron, en accidentes, en actividades recreativas, paracaidismo, rappel, etc. Y por otro lado, pacientes de la sexta, séptima, octava década de la vida, quienes presentan lesiones menores por caídas de superficie y que van a presentar también fracturas pélvicas y acetabulares. La importancia de estas fracturas y de su manejo es que ellas tienen una gran cantidad de lesiones asociadas y que pueden dejar también una gran cantidad de secuelas, como lo veremos más adelante. Bien, como ya mencionaron la etiología, tenemos estas dos separaciones por accidentes de alta energía y de baja energía. Los de alta energía, nosotros vemos pacientes con accidentes de aviación, de helicóptero, caídas de altura, caídas de nuestros pacientes, de nuestros militares que participan en esas actividades que les muestro, de descenso de helicópteros, rappel como les mencioné, y paracaidismo. Accidentes automovilísticos y los de baja energía, como les mencioné también, en pacientes de más de 60 años por caída de superficie y muy pocos casos, pero también se llega a presentar fracturas por abulsión en lesiones deportivas en pacientes jóvenes. Bien, nosotros también nos tenemos que enfocar y que apegar al abordaje que se le da a los pacientes en el servicio de urgencias a través del esquema de prioridades de tratamiento del ATLS, ya que los pacientes pues llegan muchas veces con estado de choques que son de difícil control, no reversibles, y que podemos estar sospechando, ¿verdad?, una fractura o que tenemos a veces ya la evidencia de que hay una lesión o una ruptura del anillo pélvico, y entonces ahí también entra nuestra participación y durante toda la reanimación, el complemento de la revisión primaria, ¿verdad?, así como la revisión secundaria, ¿verdad?, y poder en ocasiones decidir ahí mismo si empleamos el método de fijación externa, ya que este va a tener la ventaja de, pues, que va a limitar la movilidad de los fragmentos óseos de nuestra pelvis y esto va a permitir que el paciente también se pueda mover con una mayor facilidad y lo más importante es que va a cohibir la hemorragia de estas fracturas, de estas lesiones. Las lesiones asociadas que encontramos en estos pacientes pueden ser vasculares, pueden ser de nervios periféricos, pueden ser de vísceras, principalmente de intestino, de vejiga y de uretra, que son el contenido de la pelvis, puede ser de tejidos blandos, puede haber disecciones grandes en pacientes, disecciones y necrosis grasa, puede haber parálisis del nervio ciático, en el 15% de los casos, y bien se habla de una mortalidad, ¿verdad?, que puede ir del 10 hasta el 50% y puede aumentar más dependiendo si nuestro paciente se presenta al servicio de urgencias con lesiones craneales, con un estado de choque en fase avanzada y muchos de ellos pueden llegar hasta la coagulopatía. ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Por qué es tan grave? Bueno, pues no solamente por la estructura del anillo pélvico, como podrán ver a través de estos ligamentos, es que mantiene la estabilidad y para que se rompa la pelvis, pues se requiere, como les comenté, una lesión de alta energía, ya que estos ligamentos son demasiados ligamentos, el sacroiliaco anterior y posterior, los ligamentos interóseos, el sacrotuberoso, el sacroespinoso, el ligamento arcuato, ¿verdad?
Y bueno, además del contenido que ya les mencioné, visceral, pues la irrigación, ¿verdad? Y el drenaje venoso forman múltiples enlaces aquí, principalmente entre las ramas de la ilíaca externa y la obturatriz, y pueden formar, ¿verdad? Muchos de los pacientes esta arteria que se llama corona mortis, que es de muy difícil acceso y de muy difícil control. Esta zona de la pelvis es de muy difícil acceso. Entonces aquí radica también la importancia y por qué los pacientes sangran en forma abundante y también puede sangrar obviamente las estructuras óseas fracturadas. Y recordar un poquito la anatomía del acetábulo, como lo abordó y como nos hizo imaginar Judith con una guía invertida, imaginándonos una columna anterior, ¿verdad? La columna posterior del acetábulo, la pared anterior, la pared posterior del acetábulo, la lámina cuadrilátera y el domo. El diagnóstico, obviamente, lo sospechamos desde que el paciente llega con los antecedentes, con la cinemática del trauma, ¿verdad? Y la gran ventaja que tiene la pelvis es que con una radiografía AP de pelvis se puede evaluar tanto la estructura del anillo pélvico como la anatomía del acetábulo, ¿verdad? Y en algunos estudios está reflejado que con esta radiografía se pueden detectar hasta el 94% de las lesiones. Hay algunas proyecciones especiales para pelvis que se denominan de entrada y salida, ahorita lo vamos a comentar, y se puede emplear también la tomografía con reconstrucción, que es pues una maravilla poder apreciar con una tomografía, como ven aquí abajo, toda la estructura ósea. Bien, y la radiografía AP de pelvis nos permite, a través de la imaginación y el dibujo de las líneas que ven en la imagen de abajo, la línea iliopectina, que representa la columna anterior del acetábulo, la línea iliosquiática, que representa la columna posterior. Podemos visualizar perfectamente el borde anterior del acetábulo, el borde posterior del acetábulo, el techo y la lámina cuadrilátera, así como las láminas ilio e isquiopúbicas. Nos permite visualizar también el cuerpo sacro y la integridad de la sínfisis del pubis. Esta es una radiografía que le denominamos de entrada, que se toma con un ángulo cefalocaudal de 40 grados, ¿verdad? Y que nos permite visualizar los desplazamientos anteroposteriores, ¿verdad?, de la articulación sacroiliaca. Y nos permite visualizar y medir desplazamientos mayores del pubis a 2.5 centímetros, ya que si lo identificamos en una radiografía, estamos ya ante una inestabilidad de la pelvis, es decir, la pelvis se abrió, ¿verdad? Y podemos identificar la línea iliopectina y el anillo. Y abajo pueden ver ustedes la radiografía de salida, outlet, que se toma con 40 grados caudales, y aquí lo que nos permite visualizar es un desplazamiento superior, ¿verdad?, de las articulaciones sacroiliacas, como lo ven en la diapositiva de abajo. Aquí podemos sospechar que hay una lesión porque podemos encontrar un desnivel pélvico o un desnivel en las extremidades inferiores a nivel de las cabezas femorales. Nos permite ver la hemipelvis posterior, la inestabilidad vertical, ¿verdad?, y la integridad del sacro. Estas radiografías son radiografías especiales para valorar la anatomía del acetábulo, ¿verdad? La primera se denomina alar y se toma con una elevación de la cadera sana de 45 grados del paciente y nos permite visualizar el ala del ilíaco en su totalidad, así como la línea ilioesquiática en la columna posterior y la pared anterior del acetábulo. Y la de abajo es una radiografía obturatriz. Esta se toma con una elevación de 45 grados de la cadera afectada y nos permite apreciar el agujero obturador, la línea iliopectina, que representa la columna anterior, y la pared posterior. Empleamos la clasificación de Tile, que es una clasificación muy sencilla, las divide en A, B y C. Las fracturas tipo A, como la imagen lo muestra, van a ser fracturas estables, la mayoría de ellas son fracturas de rama, ilio o isquiopúbicas aisladas y son poco graves.
Sin embargo, las fracturas B y la C son inestables. Entonces, la fractura tipo B es una fractura inestable rotacional. Ahí tiene un letrero que dice libro abierto. Así no lo han tratado de explicar porque es una pelvis se abre por el frente, como cuando uno abre un libro, y entonces desgarra ligamentos, desgarra las estructuras arteriales venosas, y eso produce una gran cantidad de sangrado. Y la inestabilidad vertical se refiere a que se desplazó el sacro o la articulación sacroiliaca y también la sínfisis del pubis, como lo pueden ver en la imagen, que dice tipo C. Estas tienen otra subclasificación de A1, A2, A3 y viceversa, ¿verdad? Que nos sirven para dar un valor pronóstico a ese tipo de fracturas. Y para clasificar el acetábulo también empleamos esta clasificación de Tile, y también la tipo A será una fractura que afecta solamente una pared o una columna, y hablamos de fracturas estables o articulares parciales. Y las fracturas B y la C van a ser fracturas inestables. La fractura B va a afectar a dos de las columnas, como lo pueden ver en la imagen del centro, ¿verdad? Y cómo se abre, ¿verdad? Y el anillo pélvico. Y la fractura C se refiere a fracturas del acetábulo que permiten la luxación de la cabeza femoral, la mayoría de las veces es una luxación posterior, y a este le denominamos un acetábulo flotante. Aquí hay una incongruencia articular total y son fracturas pues muy difíciles de tratar. En cuanto al tratamiento, en general decimos que las fracturas tipo A de acetábulo y de pelvis se van a tratar en forma conservadora, ¿verdad? En su izquierda, en la imagen de abajo, pueden ver una fractura de rama iliopúbica. Y el tratamiento quirúrgico lo vamos a reservar para los pacientes con fracturas tipo B y tipo C en general. Sin embargo, empleando, como ven en su imagen de medio, fijadores externos, esos pacientes pueden recuperarse sin necesidad de hacer un abordaje más amplio, a veces con reposo y el uso de este fijador externo o el de arriba, que es un clamp. Durante 8 a 12 semanas el paciente puede recuperarse y no es necesario hacer algún otro tipo de cirugía. Y en cuanto al acetábulo también, repetir que las fracturas tipo A son fracturas estables, que no van a tener un desplazamiento articular de más de 3 milímetros y que van a mantener la congruencia articular. Nos vamos a ir por la guía de tratamiento conservador. Y para las fracturas tipo B y tipo C, aquí sí es necesario realizar un tratamiento quirúrgico con una reducción abierta, una fijación interna y una reconstrucción anatómica, porque esto es una articulación. Entonces, el tratamiento quirúrgico para la pelvis, ¿verdad? Para fracturas como esta que les muestro, que son fracturas inestables, que son incongruentes, que tienen un desplazamiento de más de 3 milímetros y que afectan en más del 30% la pared posterior. Y aquí un ejemplo de cómo calculamos el ángulo de Mata. Cuando el ángulo de Mata es mayor a 45 grados, nos dice que es una fractura inestable. Los abordajes que empleamos, ¿verdad? Son abordajes, pueden ser anterior y posterior, el abordaje anterior ilioinguinal o el de Fan Steel. Los abordajes posteriores, el más empleado es el Kocher-Langenbeck, los demás casi no los empleamos. La ventaja de emplear el abordaje ilioinguinal es que nos permite ver a través de 3 ventanas. Identificamos 3 paquetes, el primero de ellos identificamos el psoas ilíaco, en el segundo el paquete básculo nervioso y en el tercero el cordón espermático con el ligamento redondo. Este abordaje nos permite el acceso a las articulaciones sacroiliacas, a la del sacro, a la pared anterior, a la columna anterior y a la rama iliopúbica y al pubis. Y el abordaje posterior de Kocher-Langenbeck, que nos permite visualizar la pared posterior y columna posterior del acetábulo. Esta es solamente una muestra de un caso que tuvimos hace un año, un masculino con un accidente automovilístico, con una lesión asociada a un traumatismo craneoencefálico moderado y una fractura como las que les mostraba, con una luxación además de la cabeza femoral, su radiografía alar, una tomografía con una reconstrucción tridimensional que nos permite planear perfectamente qué es lo que tenemos que hacer en nuestro abordaje. Hicimos un abordaje anterior y a través de ese se colocó
todo este instrumental que ustedes ven, que son placas de reconstrucción de 3.5, con tornillos de cortical de 3.5, también se colocó una placa tercio de caña para la pared posterior, y vean ustedes cómo se reduce completamente y se regresa la anatomía de esta articulación. A las 3 semanas de posoperado, el paciente lo podemos tener deambulando con muletas y con apoyo principal en la extremidad no lesionada. Y en conclusión, recordar entonces que el trauma pélvico es una lesión grave, pone en peligro la vida, que está asociado a múltiples lesiones, que se presenta muchas veces la confusión con los cirujanos de cuál es la causa del choque hipovolémico, que ha disminuido la mortalidad con un buen abordaje del tratamiento del choque hasta el 21%, y con una fijación externa la mortalidad se disminuye hasta el 6%. Que las fracturas tipo A se manejan en forma conservadora y las B y las C con cirugía. Les agradezco su atención. De la 6ª, 7ª, 8ª década de la vida, quienes presentan lesiones menores por caídas de superficie y que van a presentar también fracturas pélvicas y acetabulares. La importancia de estas fracturas y de su manejo es que ellas tienen una gran cantidad de lesiones asociadas y que pueden dejar también una gran cantidad de secuelas, como lo veremos más adelante. Bien, como ya mencionaron la etiología, en pacientes de más de 60 años por caída de superficie y muy pocos casos, pero también se llega a presentar fracturas por abulsión en lesiones deportivas en pacientes jóvenes. Bien, nosotros también nos tenemos que enfocar y que apegar al abordaje que se le da a los pacientes en el servicio de urgencias a través del esquema de prioridades de tratamiento del ATLS, ya que los pacientes pues llegan al año en nuestro país de fracturas de pelvis y acetábulo asociadas a trauma abdominopélvico. Estas fracturas tienen una distribución bimodal, ya que tenemos por un lado las lesiones de alta energía que se producen en pacientes jóvenes entre la 2ª, la 3ª y la 4ª década de la vida, quienes participan, como lo mencionaron, en accidentes, en actividades recreativas, paracaidismo, rappel, etc. Y por otro lado, pacientes tenemos estas dos separaciones por accidentes de alta energía y de baja energía. Los de alta energía, nosotros vemos pacientes con accidentes de aviación, de helicóptero, caídas de altura, caídas de nuestros pacientes, de nuestros militares que participan en esas actividades que les muestro, de descenso de helicópteros, rappel como les mencioné, y paracaidismo. Accidentes automovilísticos y los de baja energía, como les mencioné también, Buenas noches. Agradezco la oportunidad que nos brinda la Academia Mexicana de Cirugía de participar en esta sesión conjunta. Yo les voy a hablar de otra perspectiva desde el punto de vista ortopédico, ya que esa es mi especialidad. Vamos a hablar un poco en relación a las fracturas de pelvis y de acetábulo. Mi tema se llama Principios de estabilización del paciente con trauma abdominopélvico. Bien, las estadísticas reflejan que aproximadamente se presentan 20,000 casos